15 horas con 20 minutos del día 19 de julio de 2016 damos por iniciada la audiencia relativa a la carpeta JCC diagonal 341 diagonal 2016, día y hora que fue fijado por mi homóloga para atender la vinculación a proceso del aquí presente. Procedan a individualizarse, Fiscalía. Sí, buenas tardes, señora. Comparece Alberto Flores González, agente del Ministerio Público. Adelante. Buenas tardes, señoría. Comparece Aristeo Guadalupe Palafox Urbina, con domicilio calle Paulino Martínez, esquina calle Emilio Vázquez Gómez, sin número, módulo de justicia, segundo piso, colonia Francisco y Madero, y con teléfono de localización 735-187-5595 como asesor jurídico. Gracias, defensa. Claro que sí, señoría. Muy buenas tardes. Por parte de la Defensa Pública comparece la licenciada María de Rosario Lengas Páez, con domicilio ya debidamente registrado ante este tribunal. Señor, su nombre, por favor. Buenas tardes, Jonathan Rodríguez Hernández. Jonathan, ¿lo escribe con TH al final? No, es JH. JH O-N-A-T-A-N. Así es. Bien, para que se hagan las correcciones porque está el nombre invertido. Bien, esta audiencia se solicitó que fuera en esta fecha, Jonathan. Para efecto de resolver su situación jurídica, usted pidió la ampliación del plazo constitucional. ¿Existen medios de prueba que desahogar, defensa? Ninguno, señoría. En este estadio procesal esta defensa ha valorado no presentar ningún órgano probatorio. Bien, entonces escuche con atención, Jonathan. Con base en los datos de investigación que tiene la Fiscalía en su carpeta, se va a resolver hoy si se cometió un delito y si usted probablemente participó en la comisión del mismo. Recuerde que todo lo que diga puede ser utilizado en su contra, así que antes de hacer cualquier manifestación, coméntelo con la defensa. ¿Alguna duda? No. Adelante, fiscal. Gracias, señoría. Con fundamento lo que establecen los artículos 313, 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita vincular a proceso al señor Jonathan Rodríguez Hernández, esto en virtud de que se encuentra relacionado por la conducta delictiva denominada robo calificado ilícito previsto y sancionado por el artículo 174 en su fracción tercera, relacionado de manera directa con el artículo 176 inciso A fracción primera, ambos artículos del Código Penal vigente. Ilícito que fue cometido en agravio de Hugo Adrián Rodríguez Hernández. Esto en base a los siguientes antecedentes. Perdón, ¿él acude? No, señoría. ¿Hugo Adrián Rodríguez Hernández? No pude. ¿Ese es su nombre? Sí, señoría. Tienen los mismos apellidos, pero no son familiares. Ah, ok. Adelante. Sí. En primer lugar, se cuenta con el antecedente consistente en el oficio de puesta a disposición número SSP, diagonal JC, diagonal 316, diagonal 06-16, suscrito por los agentes de la Policía Municipal de Cuautla, Morelos, José Antonio Gómez Favela y Juan Carlos Coyote Martínez. Perdón, José Antonio Gómez Favela y Juan Carlos Coyote Martínez. Sí. Mismos que manifiestan el día de hoy, 12 de julio del 2016, siendo aproximadamente las 14 horas con 36 minutos, los mencionados agentes policíacos realizando recorridos de seguridad y vigilancia sobre el camino antiguo Santa Inés, esquina Boulevard Morelos, es que vía radio de la base central ordenan que nos traslademos a la prolongación Puente de Ixtla, esquina Sifón de la colonia Morelos, de Cuautla, Morelos. Perdón, prolongación Puente de Ixtla, esquina Sifón, Sifón. colonia Morelos, Cuautla. Ya que reportaban un robo y al parecer tenían a una persona detenida. Al arribar a las 14 horas con 41 minutos a dicho lugar, nos percatamos que varias personas tenían detenido a una persona del sexo masculino. Repítame la hora, por favor. 14:41 aproximadamente. Ya, gracias. Que varias personas tenían detenida a una persona del sexo masculino, que viste sudadera color azul marino y pants blancos con una raya azul. Y se encontraban también en el lugar una bolsa de color rosa de la marca WIP, que en su interior contiene una cartera de color café, con una credencial a nombre de Rosa Isela González Rodríguez, expedida Rosa por Isela González Rodríguez,
expedida por el Instituto Federal Electoral, y una credencial bancaria de Coppel a nombre de la misma persona, así como un vehículo de la marca Volkswagen tipo Bora, modelo 2008, color rojo, con placas de circulación HBS 9119 del estado de Guerrero, y una motocicleta marca Yamaha, modelo 2016, color rojo, lo cual ambos vehículos se encontraban con daños. Acto seguido, se acerca una persona del sexo masculino que dijo llamarse Hugo Adrián Rodríguez Hernández, quien refirió que siendo el día 12 de julio de 2016, aproximadamente a las 14 horas, se encontraba estacionado afuera de la escuela Teresa Martín, ubicada en el centro de Cuautla, a bordo de su vehículo Volkswagen tipo Bora, ya referido. Perdón, ¿la escuela cómo se llama? Teresa Martín. ¿Martín? Sí. Sí. Se encontraba esperando a su esposa, de nombre Rosa Isela González Rodríguez, quien bajó del auto a recoger a sus hijos que estudian en la escuela, ya mencionada. Por lo que se acerca a la ventanilla del copiloto un sujeto del sexo masculino que vestía una sudadera de color azul marino y pants blanco con raya azul, quien se roba la bolsa de mi esposa, la cual contenía la cantidad aproximada de 40,000 pesos en billetes y cerca de 2,000 pesos en morralla, dinero que estaba destinado para sus compras como comerciante de negocios. Al ocurrir el hecho, Perdón. ¿Qué contenía la bolsa? 40,000 pesos en billetes y 2,000 pesos en morralla. Ajá. Al ocurrir el hecho, se percata que el sujeto que le robó la bolsa aborda una moto de color rojo y adelante la espera otro sujeto que viste pantalón de mezclilla y sudadera gris, y se arrancan con la moto entre las calles Prolongación Puente de Ixtla, esquina con Sifón, ya de la colonia Morelos. Es cuando le da alcance al que iba manejando la moto, se frena y le apunta con un arma, con una pistola, se agacha el entrevistado y el carro se estampa con la motocicleta y se percata que el sujeto que le apuntó corre y el otro sujeto que le robó la bolsa se encontraba tirado en el piso, mismo que también iba en la parte trasera de la motocicleta. Por lo ¿El que se llevó la bolsa dónde estaba? es el que iba manejando y que lo apunta con un arma. Ajá, ¿y luego? Y luego el otro sujeto, el que le robó la bolsa, se encontraba tirado en el piso, porque también iba en la parte trasera de la motocicleta. Por lo que el entrevistado lo detuvo, gritándole a los vecinos que le habían robado. Y los vecinos lo auxiliaron a detenerlo, en lo que llegaban los policías. Por lo que, sin temor a equivocarse, lo señaló directamente como la persona que momentos antes le robó la cantidad de 42,000 pesos, los cuales no aparecieron, así como tampoco la pistola. Por lo que a las 14:45 horas se asegura al imputado que dijo llamarse Jonathan Rodríguez Hernández. Asimismo se aseguran los objetos ya referidos. De igual manera se cuenta con otro antecedente. A ver, otra vez, ¿cómo? ¿Que aseguran qué? Los objetos, los que mencionó, lo de la cartera y los dos vehículos. Nada más. Sí, señor. Con las credenciales. De igual manera se cuenta con otro antecedente consistente en la comparecencia de la víctima realizada ante la representación social el día 13 de julio del 2016, mismo que señala.
que me dedico al negocio de pizzería y barbacoa todos los días. Si me diera el nombre sería mejor, ¿no? Sí, perdón, Hugo Adrián Rodríguez Hernández. Ajá. Que me dedico al negocio de pizzería y barbacoa todos los días. Y como iba a comprar borregos junto con mi esposa, de nombre Rosa Isela González Rodríguez, le di la cantidad de 40,000 pesos en billete y 2,000 pesos en monedas. 42. 40,000 pesos en billetes 40,000 en y billete. 2,000 en monedas. Sí. Por lo que es el caso que el día 12 de julio del 2016, aproximadamente a las 14 horas con 15 minutos, iba a bordo de un vehículo de la marca Bora Volkswagen, modelo 2008, junto con mi esposa, a recoger a mis hijos. Esto junto con mi esposa, Rosa Isela González Rodríguez, a la escuela denominada Colegio Teresa Martín, que se encuentra en la calle Calleja de la colonia Centro de esta ciudad de Cuautla, Morelos. Y debido a que hay mucho tráfico, mi esposa se bajó a traer a mis hijos y yo posteriormente pasaría a traerlos, por lo que me doy la vuelta por la parte trasera de dicho colegio, llegando nuevamente a los 5 minutos. Siendo las 14 horas con 20 minutos del día mencionado, es en esos momentos que me percato que mi esposa dejó la ventanilla abierta de la parte del copiloto, dejando su bolsa color rosa en el asiento del copiloto. En esos momentos me percato que venía una persona del sexo masculino corriendo, de complexión robusta, el cual vestía una sudadera azul marino, pants blanco con una franja color azul. En esos momentos jala la bolsa de mi esposa y se echa a correr hacia la esquina, percatándome que lo esperaba una persona del sexo masculino en una moto color roja, y se dieron a la fuga. Y al ver lo que estaba pasando, los empecé a perseguir a dichas personas, dándoles alcance hasta la calle Puente de Ixtla, esquina con Sifón, de la colonia Morelos de Cuautla. Por lo que me estampo con ellos, y en esos momentos veo que el que iba manejando dicha moto saca entre su ropa una pistola, y mi reacción fue agacharme. Me bajo de mi vehículo y me topo al que iba manejando la moto, y este sujeto se echó a correr hacia el sur. Después de que se agachó, dice que se bajó del vehículo. Sí, señor. Lo repito mejor. Y en ese momento veo que el que iba manejando dicha moto saca entre su ropa una pistola, y mi reacción fue agacharme. Me bajo del vehículo y me topo al que iba manejando la moto, echándose este sujeto a correr hacia el sur. Mientras tanto, la otra persona, que viste la sudadera de color azul marino, se encontraba tirado en el piso, a lo cual yo le preguntaba dónde estaba la bolsa de mi esposa, y él me dijo: ahí está la bolsa. Y efectivamente se encontraba la bolsa de mi esposa de color rosa, pero ya no tenía la cantidad de 42,000 pesos, señalando que 40,000 pesos eran billetes y 2,000 pesos monedas, que le había dado a guardar a mi esposa para surtinos de borregos para mi barbacoa. Es por eso que traía esa cantidad de dinero. Motivo por el cual en este acto presento formal denuncia
y querella por el delito de robo cometido en mi agravio y en contra de la persona de nombre Jonathan Rodríguez Hernández. Asimismo, se cuenta con otro antecedente consistente en una comparecencia del señor Jonathan Esaú Luque Guerrero. Jonathan, Esaú sí, Luque Guerrero, realizada ante la representación social el día 14 de julio de 2016, mismo que manifiesta que conozco a Hugo Adrián Rodríguez Hernández porque es vecino de mi papá, de nombre Armando Amado Luque Medina, ya que mi papá vive en Avenida Libertadores sin número de la colonia Ampliación Morelos de esta ciudad de Cuautla. Y el señor Libertadores sin número, colonia, ¿qué? Ampliación Morelos de esta ciudad de Cuautla. El señor Hugo es comerciante y es el caso que en fecha 12 de julio del 2016 yo iba caminando sobre la calle Puente de Ixtla, esquina con Sifón, siendo las 2:30 de la tarde. Iba caminando y para llegar a la esquina del Sifón vi una motocicleta de color rojo con 2 personas del sexo masculino y me pude percatar que la primera persona, de complexión robusta, vestía sudadera de color azul marino. ¿Una moto qué? ¿Qué Color características? rojo. Una motocicleta color rojo con 2 personas del sexo masculino. Sí. De las cuales me percato que una persona es de complexión robusta, de sudadera de color azul marino y pants blanco con franja azul, y traía una mochila. Y la segunda persona, de complexión regular, vistiendo sudadera negra, mochila negra y pantalón de mezclilla. Nuevamente por favor. Sudadera negra, mochila negra y pantalón de mezclilla. Estas personas venían circulando sobre la calle Sifón y se frenaron. Y el que iba manejando la motocicleta sacó un arma de color negro y estaba apuntando hacia atrás de él, ya que el vehículo color guinda, un vehículo color guinda lo iba persiguiendo, siendo un vehículo guinda Volkswagen Bora el que se impactó contra ellos. Y cuando se impactó, uno de ellos cayó al suelo, la persona gorda, el de sudadera azul y de pants. Y entonces el conductor del vehículo, que era Hugo Adrián Rodríguez Hernández, se bajó y el sujeto de la moto, el que tenía el arma, se bajó apuntando a Hugo Adrián. Y entonces Hugo Adrián empezó a gritar: auxilio, me robaron. Y cuando empezó a gritar Hugo, empezaba a salir gente. Y el sujeto del arma corrió hacia la calle Conacatepec. Y el otro, el copiloto de la sudadera azul, y Hugo Adrián y las personas que salieron lo detuvieron. Y llegaron los policías y fue que se llevaron al señor junto con la bolsa que le había robado a Hugo Adrián. Siendo todo lo que tengo que manifestar. Siendo estos todos los antecedentes con los que cuenta esta representación social, por lo que para acreditar los elementos del delito se tiene en primer término el elemento consistente en que el activo del delito se apodere de una cosa mueble ajena, situación que queda corroborada en primer lugar mediante la comparecencia de denuncia del señor Hugo Adrián Rodríguez Hernández, mismo que es coincidente en señalar que el día 12 de julio de 2016 se encontraba estacionado sobre la calle Calleja de la colonia Centro de esta ciudad de Cuautla, Morelos, específicamente a la altura del colegio Teresa Martín, refiriendo al señor que se encontraba en dicho lugar en virtud de que había ido junto con su esposa, de nombre Rosa Isela González Rodríguez, a recoger a sus hijos de dicha escuela. Ante esta situación señala que llegaron aproximadamente a las 14 horas con 15 minutos, que él bajó a su esposa para que recogiera a sus hijos, se dio la vuelta en virtud del tráfico tal y como lo establece, y siendo las 14 horas con 20 minutos se estaciona nuevamente
a las afueras de dicha institución educativa, y es en ese momento que se percata que la ventanilla del lado del copiloto, es decir, en donde iba su esposa, la había dejado abajo su esposa, y que sobre el asiento había dejado una bolsa de color rosa. Ante esta situación se percata que en ese momento va corriendo hacia donde él se encontraba una persona de complexión robusta, el cual vestía sudadera azul marino y pan blanco con una franja de color azul, señalando que esta persona jala la bolsa de su esposa, bolsa que en su interior contenía la cantidad de 42,000 pesos, tal y como lo establece la víctima, que era para surtir sus negocios, que iba a ir a comprar borregos ya que se dedica a la barbacoa. Ante esto, y ya viéndose en este acto actualizado el elemento consistente en que en el apoderamiento de cosa mueble ajena, es que corre el imputado hacia adelante, donde ya lo estaba esperando una motocicleta color rojo, la cual iba a ser conducida por un coautor del imputado aquí presente. Este antecedente se corrobora con lo manifestado dentro de la puesta a disposición por parte de los agentes captores, ya que coincide con lo señalado en su denuncia la víctima, en la manifestación que le hace a los agentes policíacos, que efectivamente se encontraba afuera de la escuela Teresa Martín, y que es en ese momento en que el imputado aquí presente los desapodera de la bolsa que contenía la cantidad de 42,000 pesos. Ahora bien, para acreditar el segundo elemento consistente en que dicho apoderamiento sea con ánimo de dominio, este queda de igual manera acreditado tanto con el antecedente del oficio de puesta a disposición, así como con la comparecencia de la denuncia del señor Hugo Adrián Rodríguez Hernández, mismo que es coincidente en señalar que él se encontraba fuera de la escuela Teresa Martín, ubicada en la calle Calleja de la colonia Centro de esta ciudad de Cuautla, Morelos, y que es en ese momento que el imputado jala la bolsa de su esposa, que contenía 42,000 pesos propiedad de él para surtir sus borregos, sacándola en ese momento el imputado dicho numerario de la esfera de dominio en el cual lo tenía determinado en ese momento la víctima, ya que estaba al interior de su vehículo, y al momento de que se apodera lo saca de la esfera del dominio de la víctima para ejercer actos de dominio propio sobre dicho numerario. Tan es así que se da la fuga con dicho numerario, estando metros adelante uno de sus coautores esperándolo en una motocicleta, y tan es así que ejerce actos de dominio sobre dicho numerario, que se lo llevan y lo logra alcanzar la víctima, esto ya hasta la calle Prolongación Puente de Ixtla, de la esquina con calle Sifón de la colonia Morelos, de esta ciudad de Cuautla, Morelos, por lo cual lo mueve de un lugar a otro ejerciendo actos propios de dominio sobre dicho numerario. Ahora bien, para acreditar el tercer elemento consistente en que dicho apoderamiento sea sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, esto queda acreditado con la denuncia que realiza el señor Hugo Adrián Rodríguez Hernández, con la cual queda claramente confirmado que en ningún momento hubo alguna autorización por parte de él hacia el imputado aquí presente para que se llevara los 42,000 pesos que tenía al interior de la bolsa rosa propiedad de su esposa. También es así que de igual manera se corrobora esta circunstancia con la puesta a disposición, ya que tal y como se establece fue el mismo señor Hugo Adrián junto con otras personas que aseguraron al imputado aquí presente después de haberle sustraído dicho numerario. Ante estas circunstancias que queda acreditado que en ningún momento hubo alguna posible autorización que pudiese darse por parte del señor Hugo Adrián Rodríguez Hernández hacia el imputado para que se llevara dicho numerario dicha cantidad de dinero de 42,000 pesos. Ahora bien, para acreditar la probable participación del imputado aquí presente en el hecho que se le atribuye, esto queda acreditado con todos y cada uno de los antecedentes ya referidos, pero principalmente con la comparecencia de la víctima, Hugo Adrián Rodríguez Hernández, mismo que es claro y coincidente en señalar que él fue la misma persona que aseguró al imputado aquí presente, siendo la persona que el día 12 de julio de 2016, aproximadamente a las 14 horas con 20 minutos, le sustrajo
le robó la cantidad de 42,000 pesos que se encontraba al interior de la bolsa de su esposa, la cual es una bolsa color rosa. Esto sobre la calle Calleja de la colonia Centro de este municipio de Cuautla, Morelos, específicamente a la altura del Colegio Teresa Martín. Cantidad de dinero que, tal y como lo señala, lo alcanzó hasta al imputado aquí presente junto a su cómplice, que se dieron a la fuga en una motocicleta, dándoles alcance hasta la calle Prolongación Puente de Ixtla, esquina con Sifón, de la colonia Morelos, de esta ciudad de Cuautla, Morelos. Siendo claro, directo y categórico dicho señalamiento, ya en virtud de que él fue la persona que vivenció el hecho y él fue la persona que aseguró al imputado, no perdiéndolo en ningún momento de vista, ya que tal y como lo refiere, los persiguió al imputado y a su cómplice desde la colonia Centro de esta ciudad de Cuautla, Morelos, hacia la colonia Madero, no perdiéndolos de vista y señalando en todo momento que era una persona que vestía sudadera azul marino con un pants blanco con una franja de color azul. Este señalamiento también se puede corroborar con el testimonio del señor Jonathan Esaú Luque Guerrero, mismo que es claro y coincidente que él se encontraba en dicha esquina, es decir, la de Prolongación Puente de Ixtla, esquina con Sifón de la colonia Morelos, de esta ciudad de Cuautla, Morelos, y es en ese momento que se percata que iban dos personas a bordo de una motocicleta, dando la descripción en lo que nos ocupa, una persona que traía sudadera azul y un pants blanco con raya azul, se encontraba en dicha motocicleta del lado del copiloto, y es esta persona la que señala que también conoce al señor Hugo Adrián porque es vecino de su papá, y que él se percata cuando Hugo Adrián pide auxilio en virtud de que le habían robado, y es así como asegura al imputado aquí presente, dando las características de la vestimenta que portaba el día 12 de julio. Finalmente se me había olvidado la calificativa consistente en que se utilice violencia para, en este caso, las hipótesis previstas en facilitarse la fuga y conservar lo robado. Esto en virtud de que, tal y como lo señala la víctima, ya al encontrarse sobre la calle, habiéndolos alcanzado y ya encontrándose en la esquina de Prolongación Puente de Ixtla con Sifón de la colonia Morelos, de esta ciudad de Cuautla, Morelos, es que les da alcance, y en ese momento el coautor del delito del imputado aquí presente saca un arma de fuego por la cual la víctima se agacha ante dicho temor que le ejerció, que fuese apuntado de dicha arma. Es que ahí medía una violencia moral en contra de la víctima, esto con la finalidad de que se facilitaran la fuga, tanto el imputado aquí presente como su cómplice, además de que era la finalidad de la utilización de dicha violencia para conservar lo robado. Tan es así que logró darse a la fuga el cómplice del imputado aquí presente, que hubo dicha calificativa, y se llevó lo robado. Ante esa circunstancia, esta representación social considera que se acredita dicha calificativa, y esto se ve robustecido de igual manera con la comparecencia del señor Jonathan Esaú Luque Guerrero, mismo que es coincidente en robustecer lo señalado por la víctima. Tan es así que él señala que él también se percata cómo es que el conductor de la motocicleta roja, del cual da su descripción, apunta con un arma de fuego a la propia víctima. Ante esta circunstancia es que se actualiza la calificativa de la violencia para darse la fuga y para conservar lo robado. Ahora bien, el grado de participación que le atribuye esta representación social al imputado aquí presente es la de autor material, de acuerdo al artículo 18, fracción primera. El delito es doloso, de acuerdo al artículo 15, segundo párrafo, y hasta este momento no opera a favor del imputado aquí presente ninguna excluyente de responsabilidad ni ninguna extinción punitiva que pudiese operar a su favor. Siendo todo, señoría. Asesor jurídico, ¿va a hacer alguna manifestación? No, su señoría. Defensa. Sí, señoría, por cuanto hace al hecho, esta defensa no va a hacer manifestación alguna, pero sí por cuanto hace a la participación de mi representado, señoría. Y esto precisamente atendiendo a lo establecido en la fracción tercera del artículo 316, que nos dice que deberán existir, su señoría, datos o elementos
o antecedentes de prueba razonables. Y hasta este momento esta defensa, su señoría, si bien es cierto, inclusive la Corte se ha pronunciado al respecto de que para este estadio procesal se necesita única y exclusivamente de meros indicios que presuman la participación, en este caso de mi representado, para ser vinculado a procesos, señoría, también lo es que existe un estándar probatorio, señoría. Y, como lo ha referido la propia Fiscalía, que se corrobora precisamente el dicho de la víctima con el dicho del testigo. Pero no menos cierto es, señoría, que hasta este momento no tenemos un soporte técnico que ilustre a esta autoridad precisamente con todo lo narrado por la víctima. Esta defensa, señoría, no pasa por alto y mucho menos pretende hacer ver que exista malversación por parte de la propia víctima, pero no debemos pasar por alto, señoría, que la propia víctima, de acuerdo a su versión de los hechos, narra precisamente que realizó un trayecto suficiente y largo para efectos de poder dar supuestamente con las personas que le refirió a los elementos captores que le habían sustraído el bolso propiedad de su señora esposa, señoría. Por lo tanto, en un momento dado, señoría, pues sí, era primordial precisamente porque, vuelvo a insistir, si bien es cierto, la Suprema Corte se ha pronunciado al respecto de que se necesitan de meros indicios, pero también lo es que esos indicios, señoría, sean razonables. Esta defensa, con el debido respeto, no encuentra la razonabilidad precisamente porque tenemos solamente el dicho de la propia víctima, señoría, sin pasar por alto y sin soslayar precisamente al respecto, puesto que la propia Fiscalía nos hace referencia a que el testigo es vecino de la propia víctima. Luego, entonces, no es posible tomar en consideración la narrativa precisamente que hace dicho testigo ante la propia Fiscalía, señoría. Por otro lado, esta defensa también hace alusión de que, de acuerdo y precisamente a las técnicas de investigación que establece precisamente este Código Nacional y lo establecido en el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo referente precisamente a la cadena de custodia, señoría, que precisamente se trata de que la custodia en el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto de hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Esto precisamente, su señoría, es lo que establece dicho numeral, con la única finalidad de corroborar, su señoría, como lo establece dicho precepto, los elementos materiales probatorios o las evidencias físicas, precisamente con esa cadena de custodia, su señoría. Y al no existir precisamente en la cadena de custodia que acompaña el primer antecedente que refiere el Ministerio Público como la puesta a disposición, precisamente puesta a disposición de fecha 12 de julio del año 2016, la misma no se encuentra firmada, su señoría, por quien recibe. Nuevamente la fecha. La cadena, perdón, la puesta a disposición es de fecha 12 de julio de 2016, ¿sí? Y dicha puesta a disposición acompaña precisamente una cadena de custodia, señoría, precisamente respecto del aseguramiento del objeto material del delito, es decir, de la bolsa propiedad de la esposa de la víctima, su señoría. Dicha cadena de custodia no se encuentra firmada, señoría. Por lo tanto, no se encuentra firmada por quien recibe con el correspondiente eslabón de custodia, de cadena de custodia, precisamente una vez que dicho objeto es puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Por lo tanto, su señoría, y vuelvo a reiterar, esta defensa no considera que exista malversación por parte de la víctima al momento de conducirse ante la autoridad
correspondiente, en este caso ante la agente del Ministerio Público, pero sí no tenemos la certeza jurídica, su señoría, de que haya existido esa cantidad de dinero. Solamente tomemos en consideración que tenemos el dicho de la víctima, señoría, ¿sí? Y el cual refirió, tal y como lo ha referido precisamente el propio Ministerio Público, refiere que traía ese dinero y que traía precisamente también, y por qué razón traía ese dinero, ¿no? Que de acuerdo a la lógica y a las máximas de la experiencia, pues es ilógico que una persona pueda traer tanto dinero en este momento y ante la inseguridad que estamos viviendo todos los mexicanos. Luego entonces, señoría, dicha cadena de custodia precisamente no reúne lo establecido precisamente en el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es precisamente para preservar el objeto materia del delito, su señoría. Y máxime aún, porque no tenemos ningún soporte técnico, ¿sí?, que nos ilustre o que ilustre precisamente a esta autoridad, por todo lo narrado precisamente por la víctima. Luego entonces, su señoría, al no existir dicha circunstancia, esta defensa considera que si bien es cierto, en este momento mi representado sería partícipe de manera indiciaria, posiblemente, ¿sí?, también lo es, su señoría, que dicha participación debe ser considerada por esta autoridad de manera razonable y de acuerdo precisamente a todos y cada uno de los antecedentes que nos ha expuesto aquí el agente del Ministerio Público y que notoriamente pues solamente contamos precisamente con el dicho de la propia víctima, puesto que la puesta a disposición signada por los elementos captores, a ellos no les consta precisamente el hecho, su señoría, puesto que de esa misma puesta a disposición se desprende que ellos llegaron posterior al hecho. Por lo tanto, su señoría, esta defensa considera no se ha vinculado a proceso a mi representado. Es cuanto. Sí, gracias, señor. Contrario a lo que necesita la defensa respecto de que no se actualiza una probabilidad de que el imputado haya cometido el hecho que se atribuye, esta representación social considera que sí está actualizado lo establecido dentro de la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto en virtud de que tal y como quedó ya claramente establecido, la víctima en ningún momento pierde de vista a los imputados, al imputado y a su cómplice. Tan es así que él señala que al encontrarse sobre la calle Calleja de la colonia Centro de esta ciudad de Cuautla, Morelos, les da persecución al imputado junto con su cómplice, e inclusive realiza la descripción de la vestimenta del imputado, que en ningún momento fue variada a la de la persona que fue asegurada, es decir, que traía playera azul marino, pantalón blanco con la franja azul. Tan es así que resultaría ilógico que si él ya lo percibió a través de su sentido y está persiguiéndolos, resulte que ahora es a otra persona a la que se le detuvo. Ahora bien, tan es así que al momento de que los alcanza, la característica de vestimenta también es descrita por el testigo Hugo Esaú. También realiza la descripción del imputado coincidente a la primera manifestación realizada por la víctima, de que era una playera azul de manga larga, con un pantalón blanco, con una franja azul. Ante esa circunstancia, es que no queda ahí, hasta este momento está acreditado probablemente, tal y como lo establece el artículo 316 en su fracción tercera, la participación del imputado aquí presente en el hecho que se le atribuye, ya que coinciden las características y la víctima en todo momento se dio la persecución desde el centro de esta ciudad de Cuautla, Morelos, hasta la colonia Morelos, en la esquina de prolongación Puente de Ixtla, con la calle Sifón, y es la persona que fue asegurada. Y tal y como lo señala la defensa, inclusive hubieron otros medios que acreditan dicha probabilidad, como fue que se encontró en dicho lugar también la bolsa color rosa de su esposa, aunado a que refiere que dicha cadena de custodia no reúne los requisitos establecidos por el código. También es cierto que el primer eslabón que firma, pues lo es el agente captor Juan Carlos Coyote Martínez,
Si bien es cierto, hasta ese momento no obra la firma de quien recibe, porque esta representación apenas había recibido dicha denuncia, por lo cual hasta ese momento no había llegado al cuarto de evidencias dicho eslabón. Sin embargo, dicha cadena de custodia para que obrara la firma. Sin embargo, dentro del cuarto de evidencia de esta representación social obra la cadena de custodia original, no olvidándonos que esta es una copia fostotática hasta el momento en que presentan el oficio de puesta a disposición, por lo cual independientemente pues, esta representación social no había vertido dicho antecedente, por lo que esta representación social considera que sí se reúne la probabilidad establecida en la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos en contra del imputado Jonathan Rodríguez Hernández respecto del hecho que se le está atribuyendo, señoría, por lo cual se insiste en que se vincule al proceso al imputado señalado. Siendo todo. ¿Asesor, algo que manifestar? Sí, su señoría, gracias. Me adhiero a lo que la gente del Ministerio Público solicita una vez que si sea vinculado a proceso, ya que se tiene el conocimiento que al solicitar el auxilio la víctima de nombre Hugo Adrián Rodríguez Hernández, al solicitar la detención ciudadana se está dando y los elementos sí se da la tipicidad y la punitividad del delito porque se encuentran en el imputado, el bolso del cual es propiamente el señalamiento que se les hace que en su interior se encontraba cierta cantidad de 40,000 pesos en billete y 2,000 pesos en moneda, que en el momento de su detención ya no se haya entregado la cantidad, pero si bien es cierto que si la víctima se está haciendo la imputación directa y que en todo momento fue siguiendo a dichas personas de la motocicleta y que uno se dio a la fuga, es precisamente que en el momento de exhibir el arma, obviamente que en ese momento en el que él se agacha y que haya arrollado y atropellado al que iba atrás de la moto y que es el que sustrajo el bolso de su esposa del interior de su vehículo. ¿Es cuánto, su señoría? Defensa. Sí, su señoría, se insiste precisamente en el sentido de que no existen los datos suficientes para efectos de vincular a proceso a mi representado, señoría, insistiendo precisamente en el estándar probatorio que ha referido en la anterior intervención esta defensa, así como también, señoría, en el sentido de que no debemos pasar por alto precisamente de que no podemos justificar, su señoría, el hecho de no habernos corrido traslado con una copia o con una original. Se supone que todos los documentos contienen lo mismo, es decir, tanto la copia como el original contienen lo mismo. Luego entonces, su señoría, se deja entonces en estado de indefensión a mi representado para efectos de que el órgano técnico pueda llevar a cabo una adecuada defensa y no vulnerar precisamente el debido proceso, su señoría. En ese tenor, su señoría, esta defensa, más aún con lo vertido por el fiscal, esta defensa solicita no sea vinculado a proceso precisamente, señoría, para no obviar en alguna posible reposición del procedimiento por nulidad de las actuaciones por parte del Ministerio Público en su investigación, su señoría. Por lo que esta defensa insiste que mi representado, y atendiendo a los pocos antecedentes, y no me refiero en cantidad, su señoría, sino me refiero a la calidad de datos de prueba o de antecedentes que nos ha vertido precisamente el Ministerio Público en esta propia audiencia. ¿Es cuánto, señoría? Fiscal, en relación con la cadena de custodia, ¿le va a correr traslado? La cadena de custodia, únicamente como ya lo refirió su señoría, dentro de la carpeta de investigación se obra la firma del primer eslabón. ¿De la misma? Sí, señoría, nada más obra la firma del primer eslabón. Bien. El del aire, ¿no? ¿Algo más? ¿Asesor? No, señoría. Bien, en relación a la petición de la Fiscalía, por cuanto a que se vincule a proceso al señor Jonathan Rodríguez Hernández, es de tomar en cuenta lo previsto por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas
a partir de que el indiciado se ha puesto a su disposición sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que debe expresar el delito que se imputa al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En ese tenor, la Fiscalía refiere el día de hoy que solicita la vinculación a proceso de Jonathan Rodríguez Hernández por el delito de robo calificado, conforme lo prevé el numeral 174 en su fracción tercera, que se refiere a quien se apodere de una cosa mueble ajena con ánimo de dominio sin consentimiento de quien pueda otorgarlo conforme a la ley, siempre y cuando el valor de la cosa exceda de 250, pero no de 650 veces el salario mínimo, y calificado en virtud de que en el delito de robo se ejecutó violencia contra las personas para facilitarse la fuga y conservar lo robado según lo que ha alegado. Ahora bien, dicho numeral guarda íntima relación con lo previsto por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que el juez, a petición del agente del Ministerio Público, dictará auto de vinculación a proceso, siempre y cuando, primero, se haya formulado imputación, segunda, se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar. Estos dos requerimientos de la norma se encuentran cubiertos en virtud de que, de acuerdo con las constancias de autos, en la audiencia inicial se hizo constar por parte de mi homóloga que se le hizo el conocimiento a Jonathan Rodríguez Hernández sobre la imputación que la Fiscalía le realizó en aquel momento, 15 de julio del año que transcurre, y que se reservó su derecho para declarar, motivo por el cual se encuentran cubiertos ambos requerimientos. Por cuanto a los previstos en la fracción tercera y cuarta, que indica que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, debiendo entenderse como datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existen indicios razonables que así permitan suponerlo, y que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Señalando el propio numeral en estudio que el auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, aunque el juez de control puede otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, lo que en su caso deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. En este tenor, la formulación de imputación que presentó la Fiscalía en la ocasión anterior fue literalmente la siguiente: señor Jonathan Rodríguez Hernández, esta representación social le hace de su conocimiento que está realizando una investigación en su contra por la conducta delictiva denominada robo calificado, previsto y sancionado por el artículo 174, fracción tercera, relacionada de manera directa con el 176, inciso A, fracción primera, en específico en los supuestos de facilitarse la fuga y conservar lo robado en base al siguiente hecho. El día 12 de julio de 2016, aproximadamente a las 14 horas con 20 minutos, al encontrarse la víctima Hugo Adrián Rodríguez Hernández a bordo de su vehículo Volkswagen, tipo Bora color rojo con placas HBS 9119, sobre la calle Calleja de la colonia Centro del municipio de Cuautla, Morelos, a la altura de la escuela Teresa Martín, es que se aproxima usted, Jonathan Rodríguez Hernández, a dicho vehículo, y es así que jala una bolsa color rosa que se encontraba en el asiento del copiloto de dicho vehículo de la víctima, señalando que esta bolsa contenía en su interior la cantidad de 42,000 pesos, a lo que usted, al ya verse apoderado de dicha bolsa, es que corre hacia la esquina, en donde lo esperaba otra persona a bordo de una motocicleta color rojo, marca Yamaha, subiéndose usted a dicha moto y dándose a la fuga. Sin embargo, la víctima los persiguió en su vehículo, dándoles alcance en la calle Prolongación Puente de Ixtla,
esquina con calle Sifón de la colonia Morelos, de esta ciudad de Cuautla, Morelos. Ahí el cómplice de usted saca una pistola para continuar dándose la fuga y conservar el numerario sustraído, por lo que la víctima se agacha ante dicha intimidación y es así que logra escapar su cómplice. Así mismo que la víctima impactó con su vehículo la moto en la que iban usted y su cómplice, es que usted cayó de la moto y fue así que la víctima logró asegurarlo. Por lo que con dicha acción usted le causa un detrimento patrimonial a la víctima de 42,000 pesos, siendo y que el grado de participación que se le atribuye es desde coautor material, de acuerdo con el artículo 18, fracción primera, el delito de carácter doloso, de acuerdo al artículo 15, segundo párrafo, el delito es instantáneo, de acuerdo al artículo 16, fracción primera, y las personas que lo señalan como responsables son los agentes captores, José Antonio Gómez Favela, Juan Carlos Silvestre Martínez, la víctima Adrián Rodríguez Hernández y el señor Jonathan Esaú Luque Guerrero. Es este el límite dentro del cual puedo emitir la resolución de vinculación a proceso. Ahora bien, para acreditar el delito por el cual solicitó la Fiscalía la vinculación a proceso y, en su caso, la probable participación de Jonathan Rodríguez Hernández, emitió 3 datos de prueba a la Fiscalía. El primero, que se refiere al oficio puesto a disposición y que arriba al lugar después de que recibió un reporte a las 14 horas con 36 minutos, donde le notificaron que a las 14 horas aproximadamente, afuera de la escuela Teresa Martín, estaba esperando el señor a su esposa, que bajó por sus hijos, que se acercó un sujeto con playera azul y pants blanco con rayas azules y se robó por la ventana del copiloto la bolsa de su esposa, que contenía 40,000 pesos en billetes y 2,000 en morralla, que posteriormente observó que este abordó una moto roja y adelante lo esperaba dicho sujeto. Lo alcanzó, se frenó y le apuntó con la pistola, motivo por el cual este se agachó y se estampó con la moto. Mientras que el otro corrió, este se llevó la bolsa tirada en el piso, que iba atrás en la moto. La que los detuvo gritó a los vecinos, quienes ayudaron a detenerlo. Bien, este es solamente útil por cuanto a la entrevista realizada a el sujeto, en virtud de que efectivamente, como lo refiere la defensa, a los policías no les consta lo sucedido hasta antes de que ellos arribaran. Está la comparecencia de Hugo Adrián Rodríguez Hernández, que en general expone lo mismo, justificando que traía los 42,000 pesos porque iba a comprar borregos, por lo que le dio a su esposa 40,000 pesos en billete y 2,000 pesos en moneda. Que llegaron a la escuela para recoger a sus hijos, que se bajó la señora mientras él se dio la vuelta y que de regreso aproximadamente a las 14 horas con 20 minutos su esposa dejó la ventanilla abierta, la ventanilla del copiloto, y que vio que un sujeto robusto, masculino, corriendo pasó, se llevó la bolsa y continuó corriendo hasta la esquina donde ya lo esperaba una moto color roja, que los persiguió y los alcanzó en la calle Puente Dix, la esquina Sifón, en la colonia Morelos de Cuautla. Fiscalía hizo referencia a Colonia Madero. Yo espero que solamente sea un error de su parte. Repitió varias veces Colonia Morelos. Morelos. Bien. Dice que el que manejaba la moto sacó una pistola, que el declarante reaccionó, se agachó y se bajó del vehículo y que se topó con quien manejaba. Mientras que el de la sudadera azul marino estaba tirado en el piso, que le preguntó por la bolsa y dijo, ahí está la bolsa, pero ya no llevaba el dinero que le dio a su esposa para comprar los borregos, presentando denuncia en ese momento. Y por último está el testimonio de Jonathan Esaú Luque Guerrero, quien refiere que declaró ante la Fiscalía el 14 de julio de 2016, que dice que conoce a Hugo Adrián Rodríguez Hernández en virtud de que es comerciante y vive cerca de su padre en Libertadores en uno de la colonia Ampliación Morelos, y que el 12 de julio de 2016 él caminaba
sobre la calle Puente de Ixtla, que es esquina con Sifón, y vio una moto color roja con 2 personas del sexo masculino y uno, el de la complexión robusta, con sudadera azul y pants blanco con rayas azules, y el otro sujeto de sudadera negra, pants y mochila negra, circulaban sobre la calle Sifón, que el que manejaba sacó un arma y apuntó hacia atrás donde estaba el vehículo color guinda, que se impactó con ellos, que el gordo de pants cayó y que el otro sujeto, el que tenía el arma, se bajó apuntando a Hugo Adrián Rodríguez, que entonces comenzó a gritar que lo habían robado y que corrió hacia la calle Jonacatepec, mientras que al otro lo detuvieron los policías junto con la bolsa. Bien. Para que quede claro, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales efectivamente reduce el estándar probatorio, así llamado, en relación a la exigencia para dejar sujeto a proceso a una persona. Tan es así que ahora indica el artículo 316 de dicho Código Nacional de Procedimientos Penales que es necesario que existan datos de prueba que refieran o que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que esto es suficiente con indicios razonables que permitan suponer la comisión del ilícito. En este tenor se advierte de los 3 únicos datos de prueba que ofrece la Fiscalía que el oficio de puesta a disposición no es útil para acreditar absolutamente ninguno de los elementos, tomando en cuenta que los agentes policíacos llegaron de manera posterior y solamente se tiene el dicho de Hugo Adrián Rodríguez Hernández, y el de Jonathan Esaú Luque Guerrero. En este tenor, aun cuando los datos de prueba solamente se requieren de indicios razonables, y aun cuando existe todavía ahora la discusión sobre cuál es el alcance de dichos indicios, queda claro para esta juzgadora, ese es mi criterio, que los indicios razonables no son solamente cualquier tipo de indicio razonable, sino es aquel que pueda tener por acreditado el ilícito y aunque la responsabilidad tenga la calidad de probable. Es decir, los indicios deben ser valorados en sí mismos, pero también en relación con la exigencia de la norma en el tipo penal. Porque si no, nada más es cuestión de lógica y de sentido común, no cualquier indicio razonable es suficiente para acreditar o para sustentar una vinculación a proceso. Ahora bien, el delito de robo se conforma de diversos elementos, que es el apoderamiento de cosa mueble ajena con ánimo de dominio sin consentimiento de quien pueda otorgarlo. Del testimonio de Hugo Adrián Rodríguez Hernández se observa que se establece en un lugar, una hora específica, un momento determinado, que es afuera de la escuela de sus hijos, que él estaba en el vehículo automotor, aunque nunca se refirió, es lógico que estaba como piloto y su mujer iba como copiloto, que se bajó por los hijos y dejó la bolsa en el coche, y que posteriormente indica que observó cuando un sujeto pasó corriendo, tomó la bolsa y continuó corriendo para encontrarse en la esquina con una moto color roja al que se subió el sujeto que pasó corriendo para alejarse del lugar. En este acto, el señor Hugo Adrián Rodríguez Hernández establece de manera concreta el lugar, la hora y la forma en que sucedió el evento, señalando que esto fue el 12 de julio del año 2016, aproximadamente a las 14 horas con 20 minutos, que es cuando regresó por su esposa. Que él procedió a perseguir al sujeto que se subió a la moto, que los alcanzó en la calle Puente de Ixtla, esquina Sifón de la colonia Morelos de Cuautla, y que el que iba manejando sacó una pistola, que el que declarante reaccionó y se agachó, y posteriormente bajó del vehículo y que al momento en que los persiguió, los alcanzó
y que como el que iba manejando sacó una pistola, él se agachó impactando su automotor con la motoneta, con la moto. Motivo por el cual refiere que el sujeto aquí detenido se quedó tirado en el piso mientras que el otro huyó del lugar. Que ese dinero lo llevaba su esposa porque iba a comprar borregos y que presenta denuncia y querella en contra del aquí imputado. El dicho de Hugo Adrián Rodríguez Hernández no es testigo único, debe quedar claro, es un testigo singular. Sobre todo si se observa que el evento sucedió en las afueras de una escuela, mucho menos puede considerarse que sea un testigo único, sino un testigo singular. Ubica de manera concreta que el día 12 de julio de 2016, aproximadamente a las 14:20, fue desapoderado de la bolsa de su esposa. Evidentemente la bolsa no era personal, pero era de su esposa y estaba en su vehículo, vehículo que implica también o amerita también el respeto a la privacidad por cuanto a los objetos que guardamos en nuestro automóvil. En este tenor, la bolsa la dejó la señora del señor Hugo Adrián Rodríguez Hernández, Rosa Isela González Rodríguez, para efecto de bajarse por los hijos, y refiere que de ese lugar, es decir, del asiento del copiloto, fue que se dio el desapoderamiento de la bolsa de Rosa Isela González Rodríguez, porque ahí la había dejado. Si ya la había dejado en el automóvil de su esposo, obviamente el desapoderamiento se da a partir de que el sujeto toma la bolsa y se la lleva consigo. Ese es el desapoderamiento de la cosa mueble, es decir, ya no se encuentra bajo el poderío de Hugo Adrián Rodríguez Hernández. Debe quedar claro que no se trata de la bolsa, sino, de acuerdo con lo que observo, lo que se reclama es la cantidad de dinero de 40,000 pesos. Esto en virtud de que la Fiscalía lo ubica en la fracción tercera del artículo 174 del Código Penal vigente en el estado de Morelos. En ese entendido, se hizo el desapoderamiento de la bolsa de Rosa Isela González Rodríguez y se la llevó consigo el sujeto activo, realizando actos de dominio sobre dicho bolso. El desapoderamiento es a partir de que se lo quito a quien tiene derecho de retenerlo. Y el ánimo de dominio es a partir de que yo ejerzo sobre dicho objeto un acto que no me corresponde, de propietario, de poseedor, de dirección, de establecer qué es lo que hago con el bolso, de si lo tiro, si lo rompo, si lo quemo, si me lo llevo, si lo esculco, si no lo esculco. Esos son actos de dominio. Al momento en que él se lo lleva consigo, es un acto de dominio. El desapoderamiento es del momento en que lo quito del poder de ejecutar algún acto sobre el bolso que en ese momento tenía el señor Hugo Adrián Rodríguez Hernández, porque su esposa lo dejó en su propio automotor. Motivo por el cual considero que se encuentra acreditado el apoderamiento de la bolsa que se encontraba en el asiento del copiloto del vehículo que conducía a Hugo Adrián Rodríguez Hernández a través de la ventanilla de copiloto del automotor Bora 2008 que conducía el denunciante Hugo Adrián Rodríguez Hernández. Insisto, no por cuanto al bolso en sí, sino por cuanto al contenido. Y señala que, y en ese tenor, el sujeto activo comenzó a realizar actos de dominio a partir de que corre con la bolsa en su poderío para alejarlo de ese lugar donde lo tomó. Ese es un acto de dominio. Sin consentimiento de quien puede otorgarlo resulta más que evidente desde el momento mismo en que se refiere que el bolso se encontraba en el asiento del copiloto y que de ahí fue tomado por parte del sujeto activo. El consentimiento en su caso se debe acreditar y en este tenor por la forma de comisión del evento resulta más que evidente que no hubo consentimiento de nadie que pudiera otorgarlo en relación a Hugo Adrián Rodríguez Hernández por cuanto al dinero en efectivo que dice que es de su propiedad y por cuanto al bolso que se dice es de la esposa, que es Rosa Isela González Rodríguez. Motivo por el cual considero que el antecedente aún aislado de Hugo Adrián Rodríguez Hernández es suficiente
suficiente para tener por acreditado el apoderamiento de una cosa mueble ajena con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien puede otorgarlo conforme a la ley. Ello independientemente de que en términos generales Jonathan Esaú Luque Guerrero establece que él se encontraba sobre la calle Puente Dixla, esquina Sifón, casi al llegar a la esquina esta, cuando vio que de la moto roja uno de los sujetos, el más robusto, se quedó debajo de la moto y el otro que iba conduciendo sacó un arma y la dirigió o la apuntó hacia la parte de atrás donde un vehículo guinda se impactó con ellos y que fue ahí donde se quedó el gordo de Pans, refiere, en virtud de que cayó de la moto, y que el del arma se bajó apuntando a Adrián, de quien se dio cuenta posteriormente de su identificación, y que comenzó a gritar, a pedir auxilio, que le habían robado, que aquel sujeto corrió hacia la calle Jonacatepec y que al otro lo detuvieron los policías junto con la bolsa. En relación al monto que se indica, en ese tenor se señala por parte de antes de pasar al monto, refiere la defensa que conforme a su punto de vista no existen datos razonables que corroboren el dicho de la víctima, sobre todo que no hay un soporte técnico por cuanto a el trayecto que se hizo y el monto del dinero en efectivo. Por cuanto al monto enseguida lo voy a tomar en cuenta. Pero en relación a que no hay un soporte técnico, tiene toda la razón la defensa. Este evento sucedió el 12 de julio del año que transcurre, el día de hoy es 19 de julio, y a pesar de que han transcurrido 7 días desde que sucedió el evento, se tienen solamente los antecedentes que ha vertido la Fiscalía por el momento. Quiero entender que en forma posterior a que solicitó la audiencia, la Fiscalía tiene otros datos de investigación, quiero pensar. Pero por el momento efectivamente no hay ningún soporte técnico, aunque no especificó la defensa. Quiero suponer que se refiere a acreditarse el monto que reclama la víctima. Y por cuanto a que el testigo es vecino de la víctima, no es suficiente el alegato de que es su vecino y que por ello pudiera estar mintiendo el ateste. No, sin ningún otro dato, me parece insuficiente para negarle valor al testimonio de Jonathan Esaú Luque Guerrero, independientemente de que este sea su vecino del denunciante. Bien, motivo por el cual considero que los alegatos de la defensa en relación con esto no son suficientes para desacreditar o para disminuir el valor que le concedo al testimonio del señor Jonathan Hugo Adrián Rodríguez Hernández por sí mismo y corroborado en parte por el testimonio de Jonathan Esaú Luque Guerrero. En relación con el monto, Fiscalía, se hace referencia que en el bolso se llevaban 42,000 pesos, 40,000 en billetes y 2,000 pesos en morralla. Esto implica, para empezar, que el bolso estaba sumamente pesado. El bolso lo tomaron del asiento del copiloto y se corrió con él mismo. Y usted mismo refirió al alegar que en ningún momento la víctima perdió de vista al imputado. Tan es así que se encontró en posibilidades de descubrir su vestimenta, que lo alcanzó y ya lo tenía identificado. De acuerdo con el evento, justo como fue descrito por parte de Hugo Adrián Rodríguez Hernández, esto implica que el sujeto activo pasó corriendo junto al automóvil, tomó la bolsa, siguió corriendo, en la esquina se subió a la moto comenzó a trasladar a través del espacio a ambos sujetos. Y el señor Hugo Adrián Rodríguez Hernández siguió a la moto sin perderla de vista en ningún momento. Quiero suponer, por eso calificaron de legal la detención.
momento en que el sujeto que iba conduciendo la moto, que se entiende que no es el aquí detenido, sacó un arma de fuego y entonces Hugo Adrián Rodríguez Hernández se agachó para evitar la agresión y choca la moto, cae el sujeto que está aquí, se recupera la bolsa, así lo refirió usted, y en el cual además ya no se encontraban el dinero ni el arma. El arma resulta evidente que no es el sujeto detenido quien tenía el arma en la mano. Por lo tanto, debe entenderse que es probable que el arma se la llevó el sujeto que la tenía consigo. Pero en relación con la bolsa, me resulta poco creíble el evento en relación a que tomó la bolsa, corrió, lo corretearon en todo momento, lo siguió en el vehículo, ni siquiera se bajó del auto Hugo Adrián Rodríguez Hernández porque pasó corriendo el sujeto. En ningún momento lo perdió de vista, lo alcanzó, lo chocó, cayó el sujeto. ¿Y en qué momento se desaparecieron los 42,000 pesos? Y aquí sí cabe la reflexión de la defensa por cuanto, y el soporte técnico, la referencia a algún otro tipo de... estaba estacionada fuera de la escuela, debe haber un sinfín de testigos. Siguió al sujeto en su vehículo automotor, no hay ningún dicho, nada que corrobore el dicho de la víctima por cuanto que llevaba 42,000 pesos en la bolsa, absolutamente nada más que su dicho, que llevaba 42,000 pesos en la bolsa. En ese tenor considero que conforme lo prevé el artículo 174, fracción primera, en el que se hace referencia a que se debe establecer una pena distinta cuando el valor de la cosa no excede de 20 veces el salario mínimo o no sea posible determinar su valor, y es en esa fracción en la que voy a ubicar el ilícito. No obstante, deben recordar la Fiscalía, la Defensa y el asesor jurídico que el plazo de investigación complementaria es precisamente para efecto de verificar este tipo de cuestiones y no implica que la Fiscalía no tenga facultades para acreditar posteriormente el monto motivo del robo. Pero hasta en este momento no puedo tenerlo por acreditar el monto solamente porque dice el propio denunciante que esa es la cantidad que llevaba en la bolsa. Efectivamente, como lo refiere la Fiscalía, es un delito de robo calificado por el uso de violencia, no al momento de ejecutar el robo. Estoy completamente de acuerdo con la calificación que hace la Fiscalía, sino por la utilización del arma, que es violencia contra las personas, para facilitarse la fuga. La intención de sacar el arma por parte de quien llevaba conduciendo la moto no era robar, porque ya se había ejecutado el robo, era evitar ser perseguido, era lograr conservar lo robado. El robo ya estaba ejecutado plenamente y por lo tanto el uso del arma de fuego en contra del señor Hugo Adrián Rodríguez Hernández fue con la finalidad de facilitarse la fuga, es decir, evitar que el sujeto los fuera siguiendo y conservar lo robado que llevaba en su poderío todavía bajo su dominio el sujeto activo que iba en la parte de atrás de la moto. Por lo tanto, considero que sí se encuentra acreditado con los indicios referidos la calificativa prevista en la fracción primera del inciso A del artículo 176 del Código Penal. Y en este tenor sí se corrobora con el oficio de puesta a disposición, quienes refieren que una vez que arribaron, observaron una moto Yamaha 2016 y un Bora, ambos con daños. Obviamente no establecieron qué tipo de daños o en qué parte del vehículo había daños, pero los daños fueron tan evidentes que los asentaron en el oficio de puesta a disposición y esto en parte corrobora el dicho de Hugo Adrián Rodríguez Hernández. Por cuanto a la probable participación de Jonathan Rodríguez Hernández, considero que también se encuentra acreditada con el señalamiento que hace Hugo Adrián Rodríguez Hernández por cuanto a que éste lo observó cuando corriendo se dirigía hacia el auto, corriendo recogió el bolso de la parte del copiloto de su propio vehículo, corriendo continuó frente a él, tan es así que lo fue siguiendo en el automotor, lo observó cuando se subió a la moto, persiguió a la moto en el automotor sin bajarse de su vehículo, lo chocó,
al momento en que pretendió evitar la agresión física mediante la utilización de un arma de fuego, y es en ese momento cuando se refiere que cae el sujeto y con todo y la bolsa que llevaba todavía bajo su poderío. Motivo por el cual considero que el señalamiento que hace en contra de Jonathan Rodríguez Hernández es suficiente conforme lo prevé el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al considerarlo un indicio razonable, conforme lo que ya he referido, en relación con el señalamiento que se hace en contra de Jonathan Rodríguez Hernández, pero sobre todo porque el dicho del señor Hugo Adrián Rodríguez Hernández, conforme a las circunstancias que se describieron por parte de conforme a los principios de la lógica, resulta evidenciado que pudo observar al sujeto y además no en ningún momento dejó de mirarlo, de perseguirlo hasta que fue detenido. Por lo que considero que se encuentra acreditada la probable participación de Jonathan Rodríguez Hernández en la comisión del ilícito de robo calificado, previsto conforme lo prevé el artículo 174, fracción primera, en relación con el numeral 176, inciso A, fracción primera del Código Penal vigente en la entidad. En consecuencia, y siendo las 16:35 del día 19 de julio de 2016, se emite auto de vinculación a proceso en contra del señor Jonathan Rodríguez Hernández por su probable participación en la comisión del ilícito de robo calificado, así identificado conforme a los numerales 174, fracción primera, en relación con el 176, inciso A, fracción primera, ambos del Código Penal vigente en la entidad. Segunda, se hace saber a las partes que la presente es impugnable. Tercera, quedan debidamente notificados todos los comparecientes y en relación con la víctima a través de la Fiscalía, en virtud de que no hay ningún dato donde se le pueda localizar al mismo. Cuarta, tomando en cuenta que es un acto de molestia para el imputado, se ordena la transcripción de la presente resolución. ¿Algo más, fiscal? Sí, gracias, señora. Componente lo que establece el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta representación social solicita como plazo de cierre de investigación el de un mes, esto en virtud de que aún tiene pendiente por recabar diversas datos de prueba, como lo son entrevistas y o comparecencias de personas que se hayan percatado del hecho delictivo, esto en virtud de que el hecho se desarrolló en un lugar público, tal y como quedó establecido a las afueras de un centro educativo, aunado a los testimonios que se pudiesen recabar cuando fue asegurado el imputado, esto en virtud de que también, tal y como se establece el oficio de puesta a disposición, se encontraban presentes diversas personas que fueron las que ayudaron a asegurar al imputado, aunado a que aún esta representación social tiene pendiente acreditar el monto de lo robado, esto con ayuda de la víctima Hugo Adrián Rodríguez Hernández, siendo todo pendiente. Y aunque sea de su mujer, ¿no? Sí. Fiscal. Sí, Perdón, su señoría, únicamente me dio a lo solicitado por el agente del Ministerio Público, asimismo copia del audio y video de esta presente audiencia. Defensa. Sí, señoría, esta defensa no encuentra objeción por cuanto hace a la temporalidad que solicita la misma Fiscalía, y tomando en consideración precisamente que es pertinente inclusive salir con este asunto mediante una salida alterna, esta defensa no encuentra objeción por cuanto hace a dicho mes que ha pedido la Fiscalía, para efectos precisamente de realizar algún planteamiento de reparación del daño y una salida alterna, señoría. Es cuanto. Bien, como lo piden las partes, tomando en cuenta que considero que es un tiempo considerado, es la mitad del tiempo que establece el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero sobre todo en relación a lo que refiere a la defensa, que es probable que puedan resolver esto mediante una salida diversa, se les va a conceder un plazo de un mes para el cierre de investigación, lo cual implica que este fenece el 19 de agosto
del año que transcurre. ¿Algo más, fiscal? No, señoría. Asesor. No, su señoría. Defensa. Nada, su señoría, muchas gracias. Bien, expidas a favor del asesor jurídico, copia del audio y video. ¿Tiene alguna duda, Jonathan? No, señoría. ¿Entiende en términos generales lo que se ha resuelto? Sí. Sí. Que tengan buen día, entonces procuren platicar sobre esto, ¿sí?